Me gustaría hacer hoy una consideración más de naturaleza internacional. Te voy a mostrar una foto. Estamos en enero acá con bastante calor. Sí. Hay un lugar donde está un poco más fresco, que es la foto que el director está poniendo ahí en la pantalla. Está lindo, ¿no? Ese pueblito se llama Davos y allí se realiza esta reunión tan importante, el World Economic Forum, en la cual van, digamos, personalidades de la política y del mundo de los negocios realmente muy importantes. Bueno, ahí se va a realizar, Davos está en el este de Suiza, en un cantón pequeño que se llama Los Grisones, y además tiene la particularidad que tiene una lengua que mucha gente no conoce, que es el romanche. Porque Suiza tiene 4 lenguas, el alemán, el francés, el italiano en el Ticino y el romanche en los Grisons. Bueno, anualmente se reúnen, ahora hace un tiempo que no se reunían en esta temporada con nieve, digamos, y se reúnen en circunstancias muy singularmente importantes. La mayoría de los responsables de política económica de los distintos países del mundo están viendo cuál es, digamos, lo que se va a discutir allí para tener alguna idea sobre la probable evolución de la economía global en este año. Obviamente los temas que se van a tratar allí, en la cual habla la presidenta de la Unión Europea, los presidentes de distintos países, en fin. Incluso participa la primera dama de Ucrania, que ha estado en una de las reuniones allí. Bueno, pero digo, obviamente los temas allí van a ser las consecuencias que tuvo la pandemia sobre las economías en el mundo, el impacto que tuvo el conflicto de Ucrania, es decir, la invasión rusa a Ucrania con sus consecuencias sobre el precio de la energía, el escalón que subió la inflación en la mayoría de los países del mundo, y esto es lo que se va a discutir. Ahora, si nosotros miramos un poco para el vecindario, ¿cierto? La conclusión que hay por las estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional son de que este año la tasa de inflación va a bajar en el mundo, en general, como consecuencia de la política de tasas de interés que han seguido los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la misma Reserva Federal de los Estados Unidos, pero que va a bajar la inflación, pero que el crecimiento va a ser muy lento. Muy lento. Ahora, ¿cómo nos va a ir en el vecindario, digamos, en América Latina? Y ahí uno puede recurrir, además de las estimaciones del Fondo y de la estimación del Banco Mundial, se puede recurrir a la estimación de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL. Entonces, aquí he traído acá la estimación que han hecho, la última estimación que han hecho, y fíjate vos que el Fondo Monetario volvió a bajar su estimación de crecimiento para América Latina. Cada vez que el fondo publica su outlook, en octubre, en marzo, corrige a veces las estimaciones. Bueno, la última corrección llevó que el crecimiento en la región va a ser 1.7, es decir, un crecimiento bastante bajo. El Banco Mundial, cuyas estimaciones generalmente corren bastante parecidas a las del fondo, ha estimado 1.6 del Producto Interno Bruto. Y la CEPAL, que yo diría es la que tiene más fuentes primarias de información, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo de Naciones Unidas que fue creado para estudiar justamente América Latina y el Caribe, donde se destacó, digamos, su primer secretario general, que fue Raúl Prebisch, un argentino. Bueno, ellos han estimado 1.3. Entonces, la primera reflexión que te quería hacer es la siguiente. Argentina termina 2022, obviamente, con un crecimiento menor al crecimiento que había tenido en el rebote posterior a la pandemia. Pero con una aceleración de la tasa de inflación, que yo siempre recuerdo que cuando nosotros, al terminar el primer trimestre del año pasado, comentábamos que nos parecía que la inflación iba a llegar al 100%, hubo algún televidente que por lo menos me hizo un mail diciendo que eso era de agorero, que no iba a llegar al 100%. En realidad me ganó, le tengo que pedir disculpas, no llegó al 100 en el 95. Es una tasa disparatada de inflación. El cambio por masa... Que festejó el gobierno. Y lo festeja. La epopea económica. Por supuesto que lo festeja, porque en realidad Massa vino a darle más volumen político al gobierno, y como hemos dicho muchas veces, no hay política económica que funcione si no hay soporte político sólido. Pero,
ponerse contento por tener 5% de inflación mensual promedio es una cosa tremenda. Entonces, cuando nosotros vemos eso y decimos, bueno, la economía argentina en este año se va a seguir desacelerando, Ricardo. Y se va a seguir desacelerando porque la única opción que va teniendo hasta ahora el gobierno se compromete con el Fondo Monetario a mantener la tasa de interés positiva en términos reales, es decir, que la tasa de interés sea más alta que la tasa de inflación. Se compromete en no dejar atrasar mucho el tipo de cambio, es decir, que el dólar no crezca mucho menos que el nivel general de precios. Y apena a mecanismos administrativos para tratar de controlar la inflación, casi que una nota a pie de página merecería esta cosa extraña que los camioneros controlen si se cumplen los precios. Una locura. Eso ha generado alguna reacción en los empresarios que dicen, bueno, entonces no nos vamos a adherir al sistema de precios justos. Claro. Bueno, en fin, eso va al otro punto que vos muchas veces has señalado y que yo coincido plenamente, y es acerca de cómo el ruido que hay interno en la coalición gobernante en realidad inhibe las posibilidades de que la política económica funcione bien. Claro. ¿Ah? Entonces, cuando miramos hacia acá decimos, en la región, esa región que va a crecer poquito, no hay ningún país que tenga una tasa de inflación más alta que la Argentina, salvo Venezuela. Venezuela. Todos los otros países tienen tasas que puede ser el 6, que puede ser el 7, incluso países con situaciones en la superestructura política de crisis institucionales severas. Brasil, por ejemplo, después del escándalo que han provocado los partidarios de Bolsonaro, o Perú, que no se sabe si la presidenta va a llegar hasta el año que viene para las elecciones, y digamos, esas muestras de inestabilidad tan severa, sin embargo, las economías, de hecho, la economía brasilera no ha sentido el impacto en forma negativa de ese incidente que hubo en Planalto y en Brasilia, digamos. Entonces, digo, Argentina enfrenta con una tasa de inflación que el gobierno no sabe cómo resolverla, que es muy difícil que tenga un programa que funcione si los agentes económicos no le creen. Yo siempre digo, cuando el gobierno mandó el presupuesto con el 60% de inflación para el 2022, en octubre del año pasado, cuando se discutió un poco eso, yo no conocía ningún responsable de empresas que hacen presupuesto anual, sí, de compañías importantes, por ejemplo, que tienen que mandar su presupuesto a la casa matriz. Ninguno de ellos, por supuesto hay muchos, pero los que yo conocían menos, ninguno de ellos me dijo, estoy presupuestando con la hipótesis del 60%. Bueno, hoy nadie está presupuestando con la hipótesis de que la inflación se va a reducir significativamente. Y si me dijeras hoy, bueno, ¿y cuánto puede ser la inflación? Yo que digo que hay que tener cuidado con los pronósticos, porque hay que parecerse más a los astrónomos que a los astrólogos. Sí. De todos modos, digo, está claro que vamos a tener una tasa de inflación que va a volver a ser de las más altas del mundo. Sí. Y que la economía se va a ir desacelerando, porque la inflación, que en sus primeros tramos genera un aumento del consumo porque la gente le quema el dinero en las manos y sale llega un punto que como erosiona el poder de compra de los asalariados, cae la demanda y cae el consumo. Y ya hay indicadores en el último trimestre del año pasado que se ha caído un poco el consumo y que el nivel de actividad. A todo eso, además, Argentina tiene que sumar algo que obviamente no es responsabilidad del gobierno, que es que la situación del clima nos va a castigar duramente el volumen obtenido del sector agropecuario. Así es. Que no es cualquier sector, que es el sector que en realidad provee las divisas que permiten que el resto de los sectores, en particular el sector industrial, funcione comprando sus insumos. Bueno, ese sector va a tener, la gente que sigue el sector agropecuario estima que entre 10.000 y 15.000 millones de dólares menos. ¿Por qué? Porque el aumento de precio de los commodities no va a compensar la caída que tenemos en el nivel de producción. Entonces tenemos un primer trimestre en el cual normalmente tenemos más ajustado nuestro balance comercial, tenemos un año en el cual ya empieza a haber compromisos de pago, de hecho el gobierno ya ha pagado, tenemos 400.000 millones de dólares de deuda, es el último informe que ha sacado el gobierno nacional, y tenemos la economía que se va a ir desacelerando. A eso, digo, para ponerle un moño, tenemos desde febrero del próximo mes, empieza a haber elecciones en algunas provincias, empieza a haber discusiones, y en los procesos electorales, y es bastante difícil
que una estrategia como la que ha dicho Massa que va a seguir, que es tratar de darle mayor razonabilidad a las cuentas públicas, no les gusta la palabra ajuste, de hecho están ajustando porque la inflación es mayor a las jubilaciones o es mayor al gasto social, pero digo, es poco probable que en ese contexto pueda llevar adelante esas medidas que Massa cree que le permitirían cumplir con las metas del fondo, bajar la tasa de inflación y, digamos, tener alguna expectativa de llegar al proceso electoral nacional con alguna chance de poder ganar una elección. Hoy todos los que hacen análisis político dicen que da la impresión que el gobierno no está en condiciones de tener un buen resultado electoral en la próxima elección nacional, ¿no? Y además, yo agregaría, mirando números de la economía nada más, que no recuerdo que con una tasa de inflación cercana a los 3 dígitos, algún gobierno en la Argentina haya ganado una elección. Más bien lo que ocurre es lo contrario. Totalmente. La gente castiga el hecho de la incertidumbre y el agobio que produce no saber qué pasa con los precios. Y eso es lo que ocurre hoy. Hoy uno se encuentra frecuentemente con personas que ven un precio y dice, yo la verdad que ya no sé el precio de nada, dice. Así es. Y las distorsiones, porque cuando uno mira una tasa de inflación del 95% como Argentina, es porque hay productos que se han multiplicado por 2 su precio, así como otros ya quedó atrasado, ¿no? Y a esos niveles no alcanza con pisar tarifas, con tener cuidado con la modificación del tipo de cambio para que no peguen los precios, o en subir la tasa de interés, no alcanza. Lo que hace falta es un plan integral que tenga un soporte político que ya este gobierno, a meses de que vengan las elecciones, me parece que no tiene.